Más de 2.000 millones de copias distribuidas en todo el planeta. Ninguna obra literaria ha alcanzado semejante cifra. La Biblia no es solo un libro, es una fuerza que ha moldeado civilizaciones, culturas y vidas desde hace milenios. Su influencia se extiende más allá de la religión, penetrando en la literatura, el arte y la historia humana. Pero ¿qué misterio encierra su origen? ¿Cómo pudo un conjunto de textos escritos en tiempos remotos convertirse en el libro más leído del mundo? Las páginas que ahora sostienes o escuchas han sido testigos de guerras, revoluciones y renacimientos espirituales, relatos que han cruzado desiertos y océanos para llegar hasta ti. Cada palabra fue escrita con una intención profunda, cada capítulo lleva consigo ecos de voces antiguas, susurros que desafían al tiempo mismo. No se trata simplemente de un compendio religioso, es un mosaico complejo donde se entrelazan poesía, leyes ancestrales y profecías olvidadas por algunos pero vividas por otros con fervor inquebrantable. El proceso detrás de su compilación es tan fascinante como sus historias internas. Manuscritos dispersos por diversas tribus y comunidades fueron reunidos gracias a esfuerzos humanos llenos de pasión y controversia. Decisiones que determinaron qué textos entrarían a formar parte del canon sagrado mientras otros quedaban fuera para siempre. Esta selección no fue casual ni sencilla, implicó debates intensos sobre autoridad divina y autenticidad histórica. Discusiones que marcaron el rumbo espiritual del mundo occidental durante siglos enteros. Además, las traducciones desempeñaron un papel crucial para llevar ese mensaje a cada rincón del planeta. Desde las primeras versiones en hebreo arcaico, hasta las modernas interpretaciones digitales disponibles hoy día. A lo largo del tiempo, manuscritos originales fueron copiados a mano bajo condiciones extremas. Monjes aislados en monasterios oscuros dedicaron sus vidas a preservar esas palabras, convirtiendo cada ejemplar en una obra maestra única cargada con el peso cultural e histórico acumulado. La Biblia no solo narra hechos antiguos, sino también plantea preguntas eternas sobre la existencia humana: ¿quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro propósito aquí? ¿Y cómo enfrentamos lo desconocido frente al sufrimiento o la alegría absoluta? Ha inspirado movimientos sociales poderosos e incluso transformaciones personales radicales capaces de cambiar destinos irreversibles. Puede ser fuente tanto de consuelo profundo como motivo para debates apasionados alrededor del mundo entero. Entender su origen implica descifrar capas complejas donde mito e historia convergen. Nos invita a explorar no solo los textos mismos, sino también el contexto vibrante, lleno de tradiciones orales transmitidas generación tras generación antes siquiera que estas palabras fueran escritas sobre papiro o pergamino. Este viaje hacia los comienzos sagrados revela mucho más que datos históricos, abre puertas hacia reflexiones profundas sobre fe, cultura e identidad humana. Un puente entre pasado remoto y presente inmediato, donde cada lector encuentra algo único reflejado dentro suyo mientras descubre cómo este libro extraordinario llegó a ocupar ese lugar incomparable como uno de los pilares fundamentales del pensamiento universal hasta nuestros días. Desde tiempos remotos, la Biblia ha sido mucho más que un simple conjunto de textos. Es una obra que ha moldeado civilizaciones y pensamientos, trascendiendo culturas y épocas con una influencia casi palpable. Su origen se remonta a milenios atrás, cuando diversas comunidades comenzaron a recopilar historias, leyes y enseñanzas que reflejaban sus experiencias espirituales y morales. En el corazón de esta recopilación está la interacción entre lo divino y lo humano, plasmada en relatos que han sobrevivido gracias a la tradición oral antes de ser cuidadosamente transcritos en antiguos manuscritos. El proceso de formación de la Biblia no fue rápido ni sencillo. Fue un camino lleno de decisiones sobre qué escritos conservar y cuáles dejar fuera, marcado por contextos históricos complejos. Por ejemplo, los primeros textos hebreos surgieron en el Medio Oriente Antiguo, donde pueblos como los israelitas forjaron su identidad religiosa durante siglos de éxodos, conquistas y reinos divididos. Estos escritos iniciales incluyen desde relatos épicos hasta códigos legales que influenciaron sistemas jurídicos posteriores. Lo fascinante es cómo diferentes autores aportaron su visión única dentro del marco común. Profetas ofreciendo advertencias poderosas al pueblo, poetas expresando emociones profundas o sabios compartiendo reflexiones sobre la vida. Cada fragmento refleja un momento histórico específico, pero también contiene mensajes universales que resuenan aún hoy. La diversidad interna no disminuye su unidad, sino que le otorga riqueza y profundidad incomparable.
A medida que pasaban los siglos, estos documentos fueron traducidos a múltiples lenguas para alcanzar audiencias cada vez más amplias. El trabajo monumental de figuras como San Jerónimo en el siglo IV Don C., quien tradujo gran parte al latín creando la Vulgata, facilitó su difusión por Europa durante la Edad Media. Más adelante apareció la imprenta en el siglo XV. Gracias a ella, ejemplares accesibles permitieron una expansión sin precedentes del texto sagrado. Además del impacto cultural e histórico evidente en instituciones religiosas o políticas, existen historias personales vinculadas a este libro singular, desde monjes medievales dedicados a copiar manuscritos con devoción hasta movimientos sociales impulsados por lecturas inspiradoras tomadas directamente del texto bíblico. Sin duda alguna, este fenómeno literario sigue siendo objeto tanto de estudio académico riguroso como fuente constante de inspiración espiritual alrededor del mundo entero. Así pues, descubrir cómo nació esta colección tan especial nos ayuda a entender mejor, no solo su contenido, sino también por qué millones continúan encontrando en ella respuestas fundamentales para sus vidas cotidianas. Porque detrás de cada palabra escrita hay siglos enteros vibrando con fe humana e historia compartida profundamente entrelazadas. Detrás de la Biblia, ese libro que ha atravesado milenios, se encuentra una historia fascinante y compleja. No es solo un compendio de textos antiguos, sino el reflejo de civilizaciones enteras que buscaron entender su existencia y su relación con lo divino. Su origen se remonta a tiempos tan remotos como el tercer milenio antes de Cristo, cuando las primeras comunidades escribieron sus relatos en tablillas de barro o rollos de papiro. Por ejemplo, los hebreos recopilaron tradiciones orales durante siglos antes de plasmarlas en forma escrita. Estas historias contenían leyes, genealogías y enseñanzas morales que buscaban guiar la vida diaria y espiritual del pueblo. La Biblia no surgió en un instante. Fue producto del trabajo colectivo y progresivo de múltiples autores, profetas y sabios que vivieron en diferentes épocas y contextos culturales. Un dato curioso es cómo algunas partes del Antiguo Testamento reflejan influencias mesopotámicas o egipcias. Por ejemplo, el relato del diluvio universal tiene paralelos claros con la epopeya de Gilgamesh. Esto muestra cómo las culturas intercambiaban ideas e historias para dar sentido al mundo que les rodeaba. Más allá del contenido religioso, la Biblia también es una joya literaria repleta de poesía, narrativa histórica y proverbios sabios. Uno puede encontrar desde los salmos llenos de emoción hasta las parábolas ingeniosas atribuidas a Jesús. El proceso mediante el cual estos textos fueron recopilados culminó alrededor del siglo IV c., cuando concilios eclesiásticos decidieron qué libros formarían parte del canon bíblico oficial. Esta selección no estuvo exenta de debates intensos. Algunos escritos fueron considerados inspiradores mientras otros quedaron excluidos por diversas razones teológicas o políticas. Lo interesante es cómo este conjunto definido comenzó entonces a difundirse rápidamente gracias a copias manuscritas hechas por monjes en monasterios dispersos por Europa y Medio Oriente. Con la invención de la imprenta en el siglo XV por Gutenberg, la Biblia experimentó una verdadera revolución, pasó a estar al alcance no solo del clero, sino también del público general. Esto transformó radicalmente su impacto cultural porque permitió leerla directamente sin intermediarios. A lo largo del tiempo ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro, más 2000 traducciones parciales, lo cual evidencia su universalidad e influencia global. Finalmente, considerar la Biblia únicamente como un texto religioso sería limitar su enorme riqueza histórica y humana. Ella sigue siendo una fuente donde millones encuentran consuelo ante dificultades profundas o inspiración para enfrentar nuevos retos cotidianos. Así pues, cada palabra escrita vibra aún hoy con ecos ancestrales llenos tanto miedo como esperanza compartida entre generaciones distantes pero conectadas eternamente bajo ese mismo cielo estrellado donde nacieron esas antiguas verdades narradas con fe inquebrantable. Nos une tanto miedo como esperanza compartida entre generaciones distantes pero conectadas eternamente bajo ese mismo cielo estrellado donde nacieron esas antiguas verdades narradas con fe inquebrantable, porque la Biblia no es solo un texto. Es un puente que ha atravesado milenios, culturas y lenguas. Su origen se remonta a tiempos en los que las historias eran transmitidas oralmente, mucho antes de que alguien pensara en plasmarlas en pergaminos o papiros. Por ejemplo, el libro de Job,
Una joya literaria cargada de preguntas existenciales y respuestas profundas, proviene de tradiciones antiguas del Medio Oriente y refleja la lucha humana con el sufrimiento y la justicia divina. Además, la Biblia está compuesta por múltiples libros escritos a lo largo de aproximadamente 1,500 años. Esta diversidad temporal y cultural ha permitido que sus mensajes sean tan variados como universales. Desde los relatos épicos del Éxodo hasta las parábolas llenas de sabiduría que enseñó Jesús, cada página contiene ecos del contexto histórico en el cual fue escrita. En tiempos antiguos, manuscritos como los rollos del Mar Muerto han confirmado la antigüedad y autenticidad de muchos textos bíblicos. Estos documentos descubiertos en cuevas cercanas al Mar Muerto brindaron una ventana directa a cómo se preservaban estas escrituras hace más de 2000 años. Es fascinante también considerar cómo la Biblia fue traducida por primera vez al griego en lo que se conoce como la Septuaginta alrededor del siglo III a.C. Esta versión permitió su difusión más allá del mundo hebreo hacia los pueblos helenísticos. Más tarde surgieron traducciones al latín como la Vulgata realizada por San Jerónimo en el siglo IV. Este trabajo monumental facilitó su acceso durante siglos para millones dentro del Imperio Romano y Europa medieval. Cada traducción implicaba no solo trasladar palabras sino interpretar conceptos profundos para mantener viva esa conexión espiritual. La historia detrás de cómo llegó a ser el libro más leído incluye además eventos determinantes desde reyes medievales promoviendo su estudio hasta inventores como Gutenberg creando la imprenta alrededor del año 1450. Esta innovación revolucionó su distribución permitiendo copias accesibles para muchas personas comunes. A través de tumultuosos periodos históricos, guerras religiosas incluidas, la Biblia siguió siendo un faro constante para quienes buscaban sentido o consuelo. En definitiva, conocer su origen implica comprender no solo textos antiguos, sino también una tradición viviente que sigue influenciando vidas hoy día. Es esa mezcla única entre historia tangible e inspiración espiritual, lo que mantiene intacto su poder después de tantos siglos transcurridos bajo ese mismo firmamento eterno donde todo comenzó. Y día. Es esa mezcla única entre historia tangible e inspiración espiritual lo que mantiene intacto su poder después de tantos siglos transcurridos bajo ese mismo firmamento eterno donde todo comenzó. La Biblia no es solo un libro antiguo, sino un puente que conecta generaciones, culturas y creencias en una narrativa común llena de enseñanzas profundas. A través de sus páginas se revela la complejidad del ser humano, sus luchas y esperanzas, así como la búsqueda incansable de sentido y verdad. Su origen se encuentra en el encuentro entre lo divino y lo humano, en voces que transmitieron sabiduría con palabras cargadas de fe y experiencia. Esto ha permitido que siga siendo relevante hoy, porque toca aspectos universales de nuestra existencia: el amor, la justicia, el perdón y la redención. En cada lectura podemos descubrir algo nuevo. Una lección escondida o un consuelo para momentos difíciles. Por eso resuena con tantas personas alrededor del mundo sin importar época ni cultura. Lo fascinante es cómo este texto milenario sigue inspirando reflexión personal y cambios sociales profundos. No se trata simplemente de memorizar relatos o normas antiguas, se trata más bien de encontrar en esas historias un espejo, donde reconocernos a nosotros mismos, entender nuestras contradicciones y aspiraciones más altas. Así como ha guiado a innumerables individuos a lo largo del tiempo, también invita a cuestionar nuestras propias creencias sin miedo ni prejuicio. Permite abrir diálogos sinceros sobre qué significa vivir con propósito auténtico dentro del vasto entramado humano. La Biblia es testimonio vivo del poder transformador que tiene una palabra compartida cuando logra conectar corazón e intelecto al mismo tiempo. Cuando genera comunidad y fomenta valores capaces de trascender diferencias superficiales para llegar a aquello esencial que nos une en nuestra humanidad común buscando luz en medio de las sombras cotidianas. Al conocer su origen comprendemos mejor por qué sigue vigente, porque no es solo historia escrita sino vida encarnada en textos sagrados cuyo eco permanece latiendo fuerte tras milenios. Este legado invita a mirar hacia atrás con respeto pero también hacia adelante con esperanza renovada, recordándonos que cada uno puede aportar significado propio al gran relato universal iniciado hace tanto tiempo bajo ese cielo estrellado donde todo comenzó realmente hablando desde el alma abierta hacia todos los rincones posibles del entendimiento humano profundo. Que este entendimiento inspire,
seguir explorando las raíces espirituales comunes mientras construimos puentes nuevos basados en diálogo honesto y sincero para enfrentar juntos los retos actuales sin perder nunca esa conexión esencial que nos hace humanos, la capacidad infinita para crear sentido, compartido incluso ante lo aparentemente inexplicable. En definitiva, sostener esta herencia viva implica reconocerla no como un peso muerto o reliquia olvidada, sino como fuente constante de renovación interior capaz de transformar vidas enteras si permitimos escucharla verdaderamente más allá del ruido cotidiano con humildad activa dispuesta siempre a aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el vasto misterio que llamamos existencia humana aquí bajo ese mismo firmamento eterno, donde todo realmente comenzó alguna vez ya hace tanto tiempo atrás,